este es el miembro contralateral. Si yo veo de que respecto al miembro contralateral hay un aumento de volumen, bueno, yo ya estoy diagnosticando algo. ¿Entienden? Voy viendo de que hay un aumento de volumen. ¿Qué más puedo ver? ¿Qué más ustedes creen que puedo ver? Sin tocarlo al paciente, ¿qué puedo ver? Lesiones cutáneas. Puedo ver lesiones cutáneas, ya. ¿Qué más? La forma. Puedo ver deformidad. Claro, este antebrazo puede estar recto y este otro puede estar doblado, ¿no? Puedo ver deformidad. ¿Qué más puedo ver? Cambios de coloración, exacto. Puedo ver de que este antebrazo está normal y este tiene un color verduzco o negro, ¿no? O pálido, tal vez, ¿no? Entonces eso es lo importante de la inspección y por eso es el paso número 1 del examen físico. Luego pasamos ¿a qué? A la palpación. Yo después de verlo bien, de anotar todo lo que veo, pues ¿qué paso? A tocar. ¿Y qué creen? Si le toco, ¿qué va a sentir? Dolor, ¿verdad? Entonces el principal síntoma, dolor. Va a tener dolor. Si sigo palpándolo y palpo el área, ¿qué creen que puede encontrar? Pasa. ¿Qué creen que puede encontrar? Si hay aumento de volumen, probablemente haya tejidos más tensos, un aumento de presión en esa zona, ¿no? Entonces voy a sentir mayor presión en los... No, cuidado, ahí no, estaba medio mal. Pasa al fondo, ¿sí? Pasa al fondo y distensión. Entonces, si yo palpo y respecto al miembro contralateral, ¿qué más creen que pueda yo identificar? Cambios de temperatura. Si en algún momento yo palpo y hay mucha calor en este y en este pues está normal, pues tengo que indicar o tengo que anotar los cambios de temperatura o el aumento de calor local. Luego, dentro de los rangos de movilidad es importante conocer los rangos de movilidad o las más conocidas de cada articulación. Saber de que en la rodilla tengo 130 a 150 grados de flexión, que tengo una extensión de 0 a 10 y demás. ¿Ya? Eso depende de la articulación. Pero nosotros con eso valoramos la impotencia funcional. A un paciente que le duele y que no puede moverlo. Y si no puede moverlo, ¿qué cosa no puede mover? No puede extender, no puede flexionar, ¿qué cosa? ¿Ya? Entonces eso es lo importante en los rangos de movilidad. Y las maniobras especiales, dependiendo del tipo de articulación y dependiendo de la lesión que nosotros estemos sospechando, habrán maniobras especiales para cada patología. Entonces, de eso se compone el examen físico-traumatológico. Vamos a hablar de las 10 lesiones básicas de la traumatología. Las vamos a dividir en 3 iniciales que son leves, ¿ya? Las 3 siguientes que van a ser las 3 rupturas, 2 siguientes que van a ser las graves y las 2 últimas que van a tener un potencial de infección. Ahí vamos a tener las 10 lesiones básicas de traumatología. Hablamos primero de la contusión, una lesión producida por un traumatismo, quiero que se graben eso, un traumatismo directo, ¿ya? Sin solución de continuidad en la piel, ¿ya? Pero sí que causa daño en los tejidos subyacentes. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente este tipo de lesiones es por causa o acción de un objeto con superficie obtusa o roma, ¿ya? Que no llega a perforar la superficie o la barrera de la piel. Pero sí va a haber daño en capilares y en vasos profundos, causándonos ¿qué cosa? ¿Qué es esto? Un hematoma, ¿ya? Un sangrado de las partes subyacentes. Entonces, si yo a la inspección, ¿qué cosa ya puedo ver? Voy a ver un cambio de coloración. Veré un cambio de coloración, veré que tiene una equimosis más o menos grande en esta zona, pues dependiendo de la zona donde se encuentre, diré, pues está en la cara interna, está en la cara externa, de más o menos un hematoma, una equimosis de unos 3×3, y bueno, será diferente a la clasificación o a la valoración que tendrás del muslo, ¿no? De que tenemos ahí en la foto. Entonces, la definición, tenerlo clara de la contusión y que principalmente el tratamiento generalmente suele ser autolimitado. ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo ese sangrado lo suele reabsorber. Dependiendo del tipo de hematoma que sea, pues lo llega a reabsorber. En algunos casos, suelen ser raros, pero algunos hematomas llegan a causar un acúmulo de sangre importante en los tejidos subyacentes. Entonces, al haber ese cúmulo importante
de ese hematoma de sangre, a veces es necesario puncionarlo. No suele ser de lo más común, ¿ya? Pero en algunos casos se da un sangrado importante en las partes profundas, es necesario drenar. No en todos, ¿ya? Y si ustedes en algún momento llegan a ver que hay un hematoma con un acúmulo de sangre, aparte de drenarlo, ¿qué más tendrán que darle? Antibióticos, ¿ya? Porque ese acúmulo de sangre puede sobreinfectarse. Entonces, generalmente, como le decimos, puede ser autolimitado, en la gran mayoría de las veces, muy raras veces punción, algunos, o la mayoría se reabsorbe, pero también en algunos casos donde se pueda realizar un vendaje compresivo, ¿ya? Hablamos del esguince. Hablamos del esguince, que otros nombres son como torcedura, entorsis o distensión ligamentaria. Hablamos de la definición. Es un conjunto de alteraciones anatomopatológicas en las cuales hay un mecanismo indirecto, ¿ya? En la cual hay un movimiento brusco que nos hace sobrepasar de los límites normales a una articulación. ¿Ok? Si tenemos bien la definición, vamos a entender todo el resto que viene a continuación. Como toda la medicina, generalmente pues se va a clasificar en grados. Nosotros tenemos una articulación, ¿no? Esa articulación pues tiene unos rangos de movilidad máximos, ¿ya? Imagínense que este es mi tobillo, pues tiene flexo-extensión y pues tiene algo de rotación y demás. ¿Qué pasa? Voy por una superficie irregular y ¿qué pasa? Me hago una torcedura. Entonces ese tobillo, por un momento, ¿qué va a causar? Se va a abrir, pero en ese mismo momento va a volver, ¿verdad? Pero en ese movimiento brusco, de un tiempo bastante corto, ¿qué creen? ¿Verdad? Pero en ese movimiento brusco, de un tiempo bastante corto, ¿qué creen que ha pasado con los ligamentos y componentes de esa articulación? ¿Se han distendido, se han alargado, tal vez se han roto, parcial o totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se alargan, se distienden, ¿no? Se lesionan. Entonces esa articulación ha vuelto a su sitio, ¿no? Y uno se agarra el tobillo, pues y dice, me acabo de torcer y pues parece que tengo ahí un dolor. ¿Ahí qué pasa? Hay sangrados de pequeños capilares y todo. Pero lo que más va a asociar, ¿qué cosa va a ser? De que esos ligamentos que mantenían la estabilidad en esa articulación, como ahora están flojos, están largos, están distendidos, ¿qué va a pasar con esa articulación? Va a estar inestable, exactamente. ¿Ya? Entonces uno va a sentir inestabilidad, va a sentir dolor. Entonces ahí viene la importancia del tratamiento. Dependiendo del grado, 0 pues será un tendón normal. En el grado 1 pues ya tendremos micro rupturas a nivel del ligamento. En el grado 2 una ruptura parcial y en el grado 3 una ruptura total. Y dependiendo del grado, pues nosotros vamos a tener una clínica característica, ¿ya? Imagínense que estos 3 pacientes nos llegan igual con 3 horas de evolución, pero van a ver de que son muy diferentes, ¿ya? Van a ver de que pues, la clínica de uno pues, no es igual a la de la otra. Y esto nos va a determinar el grado, ¿ya? Si tenemos un paciente de 3 horas de evolución, en los cuales tenemos algo de aumento de volumen, pues dolor en la cara lateral del tobillo, pues tiene una pequeña equimosis, pero nada más, ¿ya? Entonces podemos determinar tal vez de que es un esguince grado 1, siempre tomando una radiografía en la cual nosotros verifiquemos que no hay ninguna lesión en el hueso, ¿ya? Pero a las 3 horas también tenemos un paciente que nos llega con esta clínica. Una equimosis marcada, aumento de volumen importante, impotencia funcional seguro, bastante dolor. Pues todo esto nos va a determinar ¿qué cosa? Nuestro tratamiento y probable evolución. ¿Ya? Buenas tardes, disculpe el atraso. Entonces, lo que vamos a hacer es, dependiendo de la clasificación, vamos a realizar un tratamiento, ¿ok? El tratamiento dependerá del grado de lesión y de la clínica que tiene nuestro paciente. El grado 1 será RICE. Si saben inglés, pues RICE es arroz en inglés, ¿no? ¿Qué quiere decir? Rest, Ice, Compression and Elevation, ¿ya? Rest, que quiere decir reposo, hielo, compresión y elevación. El acrónimo para acordarse del tratamiento. A eso nosotros tendremos que sumarle analgésicos y también una inmovilización. En el grado 1, de 1 a 2 semanas, y se suele asociar un buen pronóstico.
En grado 2, pues lo que tendremos es realizar el tratamiento de un esguince grado 1, más una inmovilización más prolongada, porque hay mayor clínica, probablemente haya mayor lesión, y suele asociar también un buen pronóstico. En un grado 3 ya tendremos una inmovilización mucho más larga, en la que tal vez nosotros podamos determinar de que tal vez quede algún tipo de secuela, ya sea rigidez, dolor crónico, pues inestabilidad de tobillo, porque la lesión ha sido mayor. ¿Ya? Hablamos de la distensión muscular. Hemos pasado a las distensiones, que es otra de las lesiones, podría decir leves, traumatológicas, que se determinan principalmente por una ruptura fibrilar o incompleta de toda la masa muscular. ¿Ya? Todos hemos tenido tal vez, o hemos conocido, o nos hemos enterado del caso de un amigo, un familiar o nosotros mismos, de que al realizar una competencia, al empezar a correr, pues sentimos un estirón en la parte posterior, digamos, de la pierna o del muslo. Sentimos como un pinchazo, un latigazo en esa zona, la cual nos da dolor, nos causa una cierta impotencia emocional y tenemos que hacer reposo. ¿Ya? Eso suele ser por una contracción brusca, ya tal vez sin un calentamiento previo, en lo cual el músculo, como se distende tan rápido, esas fibras antes de elongarse se rompen. ¿Ya? El tratamiento generalmente suele ser reposo, bastante hielo, en algunos casos vendas elásticas, antiinflamatorios, y en casos de pacientes o de deportistas de alta competición que requieren una recuperación más rápida, pues se puede colocar infiltración de corticoides. Hay que tener en cuenta algo muy importante, que es de qué estructura estamos hablando. Si estamos hablando de una distensión muscular, estamos pensando que hay una lesión en la masa muscular, y la masa muscular suele ser generalmente bien irrigada. Y por más de que sea una distensión muscular tal vez leve, ¿qué creen que me va a asociar? Que hay un sangrado ahí adentro. Edema. ¿Ah? Un edema. Ya, edema. Principalmente equimosis. ¿Ya? Vamos a tener morado grande, una equimosis marcada. ¿Ya? Por más de que una ruptura tal vez haya sido, la distensión muscular haya sido leve, pues como es una estructura muy bien irrigada, pues esos vasos van a sangrar y nos van a causar una equimosis. ¿Ya? La ruptura ligamentaria. Tenemos que tener la definición de qué es un ligamento. ¿Qué es un ligamento? ¿Alguien que me pueda definir? Vayan anotándose también, por favor, en la lista, en la primera columna su firma. Entonces, un ligamento, estructura anatómica, la cual une hueso con hueso. ¿Ok? Entonces, si tengo una patología en el ligamento, va a haber algo que me está uniendo hueso con hueso y que ahora está roto. Entonces, ¿qué me va a presentar? Inestabilidad. ¿Ya? Es una agresión articular intensa, en la cual un ligamento distendido ha llegado a romperse, ya quitando la estabilidad a una articulación. Algo que es muy conocido, que todos han visto, es, por ejemplo, se ha escuchado del ligamento cruzado anterior, una ruptura del ligamento cruzado anterior, pero tiene bastante deportistas y tal vez algún familiar muy conocido. ¿Esto qué cosa nos va a dar? Nos va a dar principalmente una inestabilidad de la rodilla. Al haber inestabilidad de las rodillas, ¿qué nos va a lesionar? Nos va a lesionar las carillas articulares y va a haber un daño condral, quiere decir de toda la articulación de la rodilla. ¿Qué cosa nos va a predisponer a eso? Si se dañan los cartílagos. Al tener una artrosis temprana, a que esa rodilla en una persona de 25 30 años parezca una rodilla de una persona de 60, 65. ¿Ya? Entonces vamos a tener una artrosis temprana por inestabilidad de un ligamento cruzado anterior roto, igual le va a quitar vida útil a esa articulación. Entonces esa persona cuando tenga 40 años pues necesitará una prótesis de rodilla, una prótesis de tobillo. Ahí está la importancia también de mantener o de realizar un tratamiento adecuado en las lesiones deportivas o en las lesiones de esguince y demás, por más leves que sean. ¿Ya? En los casos en los cuales hay una ruptura ligamentaria, en muchos casos suele ser quirúrgico, porque esa articulación, si está suelto el ligamento y hay inestabilidad, nosotros tenemos que volver a colocar ese ligamento.
¿ya? Y en los casos del ligamento cruzado, pues se suelen realizar las plastías del ligamento cruzado utilizando los ligamentos de los músculos isquiotibiales. Ruptura tendinosa. Hablamos de una ruptura tendinosa. ¿Qué es un tendón? Estructura anatómica que me une un hueso con un músculo, ¿no? Entonces, si estoy pensando de que hay un músculo que ya no está unido a ese hueso, ¿qué crees que me va a pasar? El músculo se va a contraer de todas formas, ¿no? No hay ningún daño nervioso. Entonces, si se me contrae el músculo, pero no va a haber movimiento mecánico del miembro, ¿no? Voy a contraer, se me hará una bolita, aquí el músculo se me contraerá, pero no va a haber movimiento del brazo. Entonces ahí ya pueden sospechar de una ruptura tendinosa, ¿no? Hay rupturas que son muy conocidas, por ejemplo la ruptura del tendón de Aquiles, alguno habrá tenido algún caso, o se habrá conocido, o algunos casos, como les muestro ahí, la ruptura del tendón del bíceps, ¿ya? Que tiene una clínica o una maniobra especial, un signo especial, que es la del signo de Popeye, que es esa bolita que sale entre los pelos que se rompen el bíceps, contraen y aquí solo se le aumenta una bolita, pero no hay movimiento, ¿ya? La ruptura del tendón de Aquiles, ¿ya? Lo importante de esto es de que nosotros podamos determinar con clínica la mayor cantidad de casos, digamos, de pacientes con patología traumatológica. Por ejemplo, en este caso, como habíamos dicho, la ruptura tendinosa es una pérdida de continuidad completa de un tendón por una contracción brusca o violenta. Nos va a asociar más o menos dolor, equimosis, situación emocional y va a tener maniobras especiales. Por ejemplo, tenemos un paciente que nos llega a la emergencia de 37 años de edad con un cuadro clínico de 3 horas de evolución en la cual se pone a correr, a lo que estaba relajado, tranquilo, se pone a correr y siente que le ha llegado una pedrada en la parte del tobillo, ¿no? Entonces, siente una pedrada o como un latigazo, ¿ya? Mira para atrás y no hay nadie, no le ha dado ningún piedrazo ni nada, pero siente que algo le ha llegado. Empieza a sentir dolor y siente que ese pie no va bien, que no lo puede movilizar con normalidad. Entonces, yo le digo pues que se eche de espaldas, le hago doblar las rodillas y veo esto, con la inspección solamente, ¿no? Veo de que un pie pues sí está recto y el otro por efecto de la gravedad se me ha caído, ¿ya? Eso no lo está haciendo el paciente, sino eso directamente pone un pie caído y el otro no. A la palpación, todos nos hemos palpado alguna vez en la región del tendón de Aquiles. Se siente como una banda tensa, fibrosa, ¿verdad? Yo le palpo aquí, en la parte posterior, siente dolor, ya, palpo, y además de que yo observo de que hay cierto aumento de volumen, y aquí palpo un hundimiento, donde está ese redondito. Siento como una muesca que viene así y se hunde. Ya, ese es el signo de la muesca. Entonces a la palpación yo ya tengo un signo. Entonces, y finalmente me paso a las maniobras especiales. Maniobras especiales, en este caso, una maniobra de Thompson, en la cual yo, al realizar una compresión de la masa muscular de los gastronemios, tengo una respuesta de una extensión plantar, ¿ok? Si es maniobra de Thompson negativa, ya, quiere decir de que no hay esa extensión. Si es una maniobra de Thompson positiva, quiere decir que hay o no hay esa extensión. Entonces una maniobra de Thompson positiva quiere decir que hay integridad del ligamento o del tendón de Aquiles, ¿ya? Y una Thompson negativa que no hay esa integridad. Como vemos aquí. Palpo y hay esa respuesta. A nivel del pie, Thompson positiva, palpo aquí, aprieto y no hay ninguna respuesta a nivel del pie. Una Thompson negativa, ¿ya? Y con eso nosotros podemos diagnosticar qué cosa, ¿ya? Una ruptura del tendón de Aquiles. Hablamos de la ruptura muscular. La ruptura muscular es una entidad bastante rara, ¿ya? Pero que uno lo tiene que tener presente siempre. Imagínense que igual un paciente indica que ha hecho un esfuerzo físico violento, brusco, pero a la hora, a las 2 horas presenta esta equimosis, ¿ya? Más o menos no tiene congruencia, ¿no? Entre lo que uno ve y lo que uno le cuenta. Entonces hay que tener de nuevo en cuenta qué cosa es lo que uno está pensando. Si uno está pensando en una distensión muscular, tendremos obviamente, tendremos nuevamente, como les digo,
una equimosis, ¿no? Será equimosis leve, pero tendremos una equimosis en fin. Ahora, si hablamos de una ruptura muscular, si por una distensión muscular nos da una equimosis, por una ruptura muscular nos dará una equimosis mucho mayor. ¿Ya? Y el problema de esto es de que nos puede llenar el compartimento facial y causarnos un síndrome compartimental, porque en el cual va a haber un aumento de volumen dentro de un compartimento de la fascia, en lo cual puede llegar a afectar la irrigación y los nervios y todo eso, nos puede llegar a complicar bastante el paciente. Entonces, si tenemos un hematoma importante, nunca descartar tal vez una ruptura muscular, ¿ya? Pero para eso pues ya tendremos que ver la clínica y algunos estudios complementarios. Fractura es lo que más nos corresponde tal vez a los traumatólogos o lo que más nos llega. Una fractura, la definición, solución de continuidad ósea y o cartilaginosa, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que una fractura, cuando nosotros vemos en la placa, eso es el resultado de varias cosas, de varios factores. Intensidad, movimiento, forma, dirección. Entonces, nosotros cuando vemos una fractura tenemos que más o menos desengranar cada uno de esos. Y para eso sirven las clasificaciones. Tenemos la primera clasificación en la cual va a ser, según la energía, de alta o de baja energía. ¿Ya? ¿Qué cosa sería una de alta energía? Accidente automovilístico. Perfecto, accidentes automovilísticos de alta energía, ¿no? De baja energía, Una caída. una caída, un abuelito que está con su bastón, se tropieza, se cae y se fractura, ¿no? De estrés y patología lo veremos más adelante. Luego, según la extensión del trazo, una fractura incompleta, o una fractura completa, mejor dicho, una fractura que viene de cortical a cortical, que cruza todo el espesor del hueso. Incompleta, una fractura que viene de cortical y se queda, digamos, hasta la mitad y no afecta a la otra cortical. Generalmente suele ser fracturas en niños, ya que son fracturas en huesos mucho más flexibles que los otros, ¿ya? Otro, según el mecanismo de producción. Por ejemplo, yo voy o alguien viene, me da con un palo en el antebrazo y se me fractura el antebrazo, en la misma zona del impacto. Quiere decir un trauma por mecanismo directo. Voy caminando por la calle, me tropiezo, pongo la mano, apoyo en el piso y se me fractura el hombro. ¿Qué quiere decir? Que la energía de mi caída y del impacto se me ha transmitido a través del brazo y termina